los organizadores de este espectacular evento que está desarrollándose con un gran éxito. Bueno, el tema del que les quiero hablar hoy es, como han dicho, es el abuso de poder de mercado. Voy a hacer una primera introducción un poco general y después me voy a dedicar a comentar algunos casos particulares con referencia a conductas que se han desarrollado en la Argentina. Bueno, más o menos como se estuvo hablando ayer, podríamos afirmar que si hubiera una competencia perfecta no serían necesarias las normas de defensa de la competencia. Esto es, si entendemos al funcionamiento de los mercados en una competencia perfecta donde haya muchos oferentes con muchos, a su vez muchos demandantes y donde todos tengan la misma información, todos confluirían en un momento un mercado y se fijarían los precios asignándose los recursos en forma eficiente y no se necesitarían otras normas. Pero la verdad es que esto no sucede, como bien lo han dicho desde el acto inaugural de estos talleres. A tal punto no sucede que los primeros generadores o el primer país que generó normas antitrust o de defensa de la competencia es Estados Unidos. Así que si en la primera economía del mundo descubrieron hace más de 100 años que había que dictar normas para regular los mercados o evitar los abusos, ¿qué nos queda para las demás economías más chicas como las nuestras? Pero sí nos va a servir la teoría económica y los conceptos microeconómicos para poder entender el funcionamiento de los mercados y ver en qué momentos, justamente cuando se producen desequilibrios en los mismos, cómo tiene que intervenir el Estado para poder equilibrar esos desequilibrios y solucionar el funcionamiento del mercado. Siempre vamos a tener en cuenta que el interés buscado por los agentes que concurren al mercado es distinto. Las empresas buscan beneficios, utilidades, los consumidores quieren sacar mejor provecho de su presupuesto o de su sueldo para adquirir sus bienes, y el Estado es el que debe, de alguna manera, velar porque haya un equilibrio de poderes justo en esa interactuación en el mercado. Como les decía, vamos a dar algunos conceptos de la microeconomía. Básicamente les quiero decir muy rápido para no aburrirlos, pero esta es la forma de graficar desde la microeconomía la competencia perfecta, ¿no? Donde tenemos sobre el eje vertical la línea de precios, sobre el eje horizontal las cantidades, y entonces tenemos una línea ascendente que marca la curva de oferta o costo marginal, que indica que los productores o las empresas, a la medida que aumenta el precio, van a querer ofrecer más productos, por eso la línea se eleva. Y por el contrario, los consumidores, a medida que baja el precio, quieren adquirir más productos, entonces es la línea que va en descenso. Bueno, en este otro cuadro tenemos graficado el punto de equilibrio justamente donde se encuentran la línea de oferta y la línea de demanda, que viene a representar el precio más bajo donde se vende la mayor cantidad de bienes. Esa es la asignación perfecta en una competencia, como decimos, con muchos oferentes, muchos demandantes y todos contando con la misma información. Es decir, que todos son tomadores de precios. Ninguno puede tener poder para fijar el precio, sino que todos concurren al mercado y de ese encuentro de oferta y demanda se produce este precio en el punto de equilibrio. Y tenemos en los triángulos que se quedan aquí en el cuadro de abajo los excedentes del consumidor y del productor. El triángulo superior es el excedente del consumidor, que si viene a graficar lo que estarían dispuestos a pagar los consumidores para adquirir productos que no lo pagan porque terminan pagando el precio más bajo. Es decir, el triángulo de abajo es el excedente del productor porque es la ganancia que tiene por la fijación del precio en ese punto de equilibrio. Mientras que la parte de abajo es el costo total de producción o representa el costo total de producción. Entonces, ¿qué sucede cuando no encontramos una competencia perfecta? Que es, como dijimos, prácticamente el 100% de los casos.
Bueno, lo que se va a hacer es se va a alterar ese punto de equilibrio y se va a generar un perjuicio para los consumidores, pero también va a haber una pérdida social neta. ¿Por qué? Porque, bueno, al establecerse el precio más alto, o sea, se va elevando sobre el eje vertical, vamos a ver que necesariamente se van a vender menos cantidades de producto del servicio que estemos considerando. Entonces, el excedente del productor va a crecer. Todo esto es crecimiento. Y, por ende, se reduce el excedente del consumidor. Pero también hay una pérdida para todos, para la sociedad, que es ese triangulito rojo, que es pequeño, pero que es importante, porque eso representa la menor cantidad de unidades que se vendieron. Entonces, que no es beneficio que tampoco aprovecha la empresa o los oferentes. Es decir, que un precio que no está en el nivel de punto de equilibrio o en el precio competitivo genera tanto daño al consumidor como un daño social total por la pérdida de cantidades de productos o servicios que se dejan de vender. Entonces, allí es donde se generan ineficiencias y ahí es, como decías, donde tiene que intervenir el Estado para tratar de volver a equilibrar y que el precio vuelva a ese punto de equilibrio. Esto no significa que todos los monopolios, porque digamos cualquier movimiento en esa esfera implicaría una posición de abuso de poder o monopólica, y no significa que todos los monopolios necesariamente sean perjudiciales o ineficientes. Hay veces que hay casos por razones de eficiencia, por ejemplo, piensen en las redes de distribución de electricidad o de gas, donde no sería económicamente eficiente tender dobles redes o triples para que compitan las empresas. Entonces, en esos casos, la economía lo que entiende que corresponde hacer es directamente regular el servicio a través del Estado, donde el Estado va a ser quien fije el precio, llevando o asemejando esa situación al punto de equilibrio de mercado como si existiera competencia. Bueno, vamos a adentrarnos ahora un poco más con estos elementos en la regulación de la Argentina y de Ecuador sobre las posiciones de mercado. Vamos a ver un poco qué es lo que busca proteger las normas de defensa de la competencia y cómo se aplican estos conceptos que vimos. La ley argentina vigente, que es la ley 25.156, en su artículo 1, básicamente establece que están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley los actos o conductas de cualquier forma manifestados relacionados con la producción o intercambio de bienes o servicios que constituyan un abuso de una posición dominante en un mercado de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. Es decir, que tiene que tratarse de actos o conductas relacionados con el intercambio de bienes o servicios, es decir, el funcionamiento de un mercado, y van a estar prohibidos cuando hay un abuso de una posición dominante. Esto lo vamos a seguir viendo, no castiga la posición dominante en sí, sino el abuso de la misma. Y lo que encuadra todo es que siempre que haya un perjuicio para el interés económico general. La ley de Ecuador conserva básicamente los mismos principios. En el artículo 1 dice que el objeto de la presente ley es evitar, prevenir, corregir y eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado, buscando la eficiencia de los mercados y el bienestar general de los consumidores y usuarios para el establecimiento de un sistema económico, social, solidario y sostenible. Allí subrayé y puse en negrita lo de social, solidario y sostenible, porque si bien nuestra ley no lo dice expresamente, tal vez porque fue sancionada en la década del 90 y estaba bajo otros conceptos, pero realmente es la voluntad y el pensamiento de nuestro gobierno de que la economía debe ser social, solidaria y sostenible. Así que no lo tenemos en la ley, pero lo tenemos en el alma, digamos. Bueno, entonces, como decíamos, surge la Ley de Defensa de la Competencia, que el interés económico general es el bien tutelado por el Estado. Y entonces veremos de qué se trata esto del interés económico general, para lo cual usaremos un poco las herramientas que estuvimos viendo antes. Quiero destacar que en la Ley de Ecuador también
establece como lineamientos para la aplicación en el artículo 4 que la defensa del interés general de la sociedad debe prevalecer sobre el interés particular, que debe reconocerse la heterogeneidad estructural de la economía ecuatoriana y de las diferentes formas de organización económica, incluyendo las organizaciones populares y solidarias, pero a su vez siempre reconociendo la necesidad de contar con mercados transparentes y eficientes. Así que lo que habrá que buscar siempre es este equilibrio de todos estos conceptos. Bueno, ¿qué es el interés general, como habla la Ley de Ecuador, el interés económico? Y es un concepto que no está específicamente definido en las normas, se va produciendo con la jurisprudencia, y esto no es casual, digamos, porque merece un ayornamiento y un análisis de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Pero, en términos generales, usando las herramientas que habíamos visto, se puede considerar o asimilar el interés económico general a la suma del excedente del consumidor y del excedente del productor, que eran esos triángulos que les mostraba al principio, y definirlo o asemejarlo como al excedente total. O sea, en ese gráfico el excedente total significaría el interés económico general. Entonces, como decíamos, en el funcionamiento de un mercado, cuando todos los agentes son tomadores de precios, enseguida se alcanza el punto de equilibrio, porque si un competidor quiere vender más caro, el comprador va a la empresa de al lado que le vende más barato. Entonces, todo el que había elevado el precio se va a quedar sin ventas y va a tener que bajarlo al mismo precio de su competidor o menos para poder conseguir compradores. Y de esta manera van a ir bajando los precios siempre hasta el límite de sus costos, por eso se representa la línea como de costo marginal creciente, y se genera ese punto de equilibrio, como decíamos, en donde se vende la mayor cantidad de bienes al menor precio posible. Cuando esto se altera, como vimos en la situación anterior, se produce una falla de mercado y no se asignan eficientemente los recursos. Vamos a adelantar para que no demorarnos tanto esto. Entonces, allí cuando justamente no hay ese equilibrio de oferentes y demandantes y no todos tienen la misma posición, sino que alguno tiene alguna ventaja sobre los demás, ya sea de información, de capacidad económica, de market share en el mercado, se produce o se puede llegar a generar lo que se denomina posición dominante. Vamos a ver qué dice la legislación tanto argentina como la de Ecuador al respecto. La Argentina, en el artículo 4, dice que a los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o de una o varias partes del mundo, o cuando sin ser la única no está expuesta a una competencia sustancial, o cuando por el grado de integración vertical o horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor o participante en el mercado en perjuicio de estos. Por su lado, el artículo 7 de la ley ecuatoriana dice que es la capacidad de los operadores económicos para influir significativamente en el mercado. Tienen poder de mercado o ostentan posición de dominio los operadores económicos que, por cualquier medio, sean capaces de actuar de modo independiente, con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el mercado. Continúa diciendo que la obtención o el reforzamiento de poder de mercado no atentan contra la competencia, la eficiencia económica o el bienestar general. Sin embargo, el obtener o reforzar el poder de mercado de manera que impida, restrinja, flancee o distorsione la competencia, atente contra la eficiencia económica o el bienestar general o los derechos de los consumidores usuarios, constituirá una conducta sujeta a control, regulación y, de ser el caso, a las sanciones establecidas en esta ley. Es decir, si vemos de la redacción, si bien es más amplia y detallada la ley ecuatoriana, sigue los mismos principios que la ley argentina, y donde también habla de la sanción del abuso de la posición dominante cuando se genera